Welcome back y hoy en este video te voy a enseñar a cómo decir ya, todavía o aún en inglés. Vamos a darle. Para decir ya, todavía o aún en inglés tenemos tres formas de decirlo. Tenemos yet, still y already. Empecemos por still. Still se traduce como todavía y lo usamos para oraciones afirmativas, negativas y en preguntas. La fórmula para usar still es esta: sujeto más still más verbo más complemento. Siempre se pone antes del verbo principal, sin importar el tiempo, excepto cuando el verbo es un verbo to be o un verbo modal, como can o should, etc. Ahí ponemos still después del verbo. Aquí tienes la fórmula para cuando tenemos un verbo to be o el verbo modal. Sería sujeto más el verbo to be o el verbo modal más still más verbo más complemento. For example, ¿cómo decimos estamos viendo la película todavía o todavía estamos viendo la película en inglés? Vamos a desglosarlo paso a paso. Primero, ¿quién está viendo la película? Nosotros. Entonces usamos el sujeto we. Now, how do we say start in English? ¿Cómo decimos estar en inglés? Es el verbo to be, que es am, is y are. ¿Cuál de estos se usa para el we? Usamos el are. Ahora, ¿dónde ponemos el still? ¿Antes o después del are? Lo ponemos después. ¿Y por qué? Porque es un verbo to be. Recuerda la excepción que te mencionaba anteriormente. Ahora, ¿qué estamos haciendo? Estamos viendo, pero viendo una pantalla. ¿Cómo decimos ese viendo en inglés? Decimos watching, que estamos viendo la película. ¿Y cómo se dice la película en inglés? The movie. Entonces, la oración queda: We are still watching the movie. Estamos viendo la película. ¿Cómo dices todavía estudio inglés todos los días? I still study English every day. Te estarás preguntando, ¿y por qué el still está antes del verbo y no después como la oración anterior? Recuerda que solo puedes poner el still después de una oración cuando el verbo principal es el verbo to be o un verbo modal. Study no es un verbo ni to be ni modal. Es un verbo común, por decirlo así. Now, en su forma negativa, lo usamos antes del auxiliar que esté negando, como don't, doesn't o didn't. Y si el verbo es to be o un verbo modal, lo ponemos entre el verbo y el not. Porque como ya sabemos, el verbo to be y un verbo modal no necesitan un auxiliar para negarse, ellos se niegan a sí mismos. For example, ¿cómo decimos todavía no quiero comer? Decimos I still don't wanna eat o I still don't want to eat. Ahora, ¿cómo dices todavía no estoy trabajando? Decimos I am still not working. Bueno, ya que tenemos claro cómo usar el still, pasemos al already. El already se traduce como ya o aún. Lo usamos para preguntar o afirmar y tiene los mismos conceptos que el still. Lo ponemos antes del verbo principal, excepto si es un verbo to be o un verbo modal. Pero ojo, ten esto bien presente, el already solo se usa para preguntar o afirmar. Su fórmula es esta: sujeto más already más verbo más complemento. Para verbos comunes,
Ahora también te dejo la fórmula para usarlo con el verbo to be o con un verbo modal. La fórmula es esta: sujeto más to be o verbo modal más already más verbo más complemento. For example, ¿cómo dices ya sé la respuesta? Dices I already know the answer. O como dices ellos ya pueden hablar inglés. Can already speak English. Ahora te estarás preguntando, ¿y aquí por qué ubicamos el already después del verbo can? Porque el can es un verbo modal. Ahora, ¿cómo dices ya has terminado tu tarea? Dices, have you already finished your homework? Y me imagino que te estarás preguntando, ¿y aquí por qué no ubicaste el already después del have si tiene que ir después del verbo principal? Pero ten en cuenta esto, que el already y el still deben de estar después del sujeto, y el sujeto aquí es you, y antes del verbo principal, que aquí es finish. Si te está siendo de utilidad y te está gustando este video, no olvides darle like y suscribirte, y déjanos saber en los comentarios de 1 a 5 cuánto te está sirviendo este video. Next, let's talk about yet. Ahora hablemos de yet. Yet se traduce como ya o aún y nos sirve para preguntar y negar. Para mí, este es el pero pretty, bastante fácil de usar. Este siempre lo ponemos al final de la oración y listo, sin excepción alguna. Esta es su fórmula: sujeto más verbo más complemento más yet. For example, ¿cómo decimos no he terminado mi tarea aún? Decimos I haven't finished my homework yet. Es así de sencillo, so easy, very easy. Poner el yet al final de la oración. Now, ¿cómo dices o más bien cómo preguntas ya tienes trabajo en inglés? Si la oración te quedó así, déjame decirte que te quedó muy mal y no me estás prestando atención. Siempre el yet se usa al final de la oración. Entonces la oración quedaría: Do you have a job yet? And that's all for this video, people. See you later.